Vamos a escribir así como está, en ese orden, incluyendo pues Hay que desconectarlo, creo. esta es una pinza llamada endograsper. Es una pinza de tracción atraumática, o sea, para agarrar vísceras nobles como intestino, hígado, vaso, ¿no? Endograsper, que no tiene muelas, vean, no tiene muelas. A esta pinza se llama endograsper, algunos le llaman solo grasper. Y esto nos permite ver las partes de una pinza, ¿no? Las partes de una pinza pues son la pinza per se por sí misma, que mide 33 centímetros en promedio, en este caso tiene 5 milímetros de diámetro, tiene su roticulado, que es esto, tiene un seguro o cremallera, que es esto, y tiene un mango. Esta es la manera de agarrar el mango, o la pinza en este caso, ¿no? El pulgar, el tercer y cuarto dedo al otro lado y siempre el índice libre para darle fijeza, para fijar o para mover de un lado a otro, ¿no? Mover. O para roticular o para darle seguridad. ¿Okay? Entonces, esas son las partes de una pinza endograsper. Luego tenemos esta que se llama el portaagujas laparoscópico. Esto normalmente se debe abrir, pero acá ya está deteriorado. O sea, esto lo van a utilizar cuando hagan endotrainer. Acá va la aguja para hacer las suturas, ¿no? 33 centímetros, 5 milímetros, y tiene un mango especial que tiene su seguro acá. Su seguro, ¿no? Esto es ergonómico para hacer los puntos en cirugía laparoscópica. Pero a portaaguja. Esta es probablemente la pinza más útil en cirugía laparoscópica, que se llama la Maryland, ¿no? La Maryland, lo que es el equivalente a la Kelly en cirugía abierta, ¿no? Las curvas, ¿no? Entonces, esta es una pinza Maryland, 33 centímetros, 5 milímetros de diámetro, roticulado, tiene un mango, no tiene seguro, ninguna Maryland tiene seguro, y tiene una entrada monopolar, o sea, para el electrocauterio. Nosotros agarramos una estructura, pisamos, pasa la electricidad y podemos cauterizar un vaso sanguíneo, ¿no? El problema del monopolar es que transmite el calor alrededor o a través de toda la pinza. Si nosotros tenemos un vaso acá y un intestino ahí, puede quemarlo. Por eso tenemos que tener cuidado de que no esté en contacto con ninguna otra estructura. Exacto. Luego tenemos la cánula de aspiración irrigación, ¿no? Esta es una cánula de 5 milímetros de diámetro, 33 centímetros. También hay de 10 para aspirar. El detalle es que el de 10 no es útil porque aspira demasiado y aspira también el neumoperitoneo. Entonces se va el neumoperitoneo y ya no vemos nada, ¿no? Entonces de 5 es el más útil. Tiene una entrada para el agua, que es normalmente suero salino, ingresa el agua a través de su frasco, ingresa el agua, y el de abajo es el aspirador o succión, ¿no? Y acá tenemos la manera de maniobrar. En el medio ustedes van a sentir un clic, que es el neutro. Ahí no irriga ni aspira, ¿no? Hacia adelante irriga, o sea, mete agua a la cavidad abdominal, pero no aspira, no solamente mete agua para lavar pues la pus, la sangre, la bilis que puede haber en la cavidad abdominal. Entonces toda la vida no vamos a estar irrigando, sino llega un momento en que ya es suficiente y hay que sacar todo ese líquido que estamos lavando, entonces hacia atrás.
y aspira, solamente aspira y ya no irriga. Entonces todo el líquido que hemos lavado lo va a aspirar y lo va a llevar a un tacho. ¿Ok? Entonces, irrigación, aspiración. Entonces, nosotros operando teníamos que saber que hacia adelante no vamos a estar viendo ahí, pues, ¿no? Entonces, ya al tacto nomás sabemos que adelante irriga, neutro, mirando el monitor. Siempre acá todo es mirando el monitor. Entonces, hacia atrás aspira. Entonces, la cánula de irrigación, aspiración, ¿no? Esto es similar a esto, no, que no, si no, no sale, ¿no? Pero acá tiene muelas. Esta es una pinza endoclinch. No, endoclinch. Es una pinza de tracción traumática. Esto era atraumática. Con esto, como tiene muelas, por eso algunos lo llaman en la jerga quirúrgica, lo llaman la muelona. Porque con esto podemos agarrar estructuras duras, por ejemplo, una vesícula llena de piedras, que con esto no podríamos, porque se resbala, no lo coge bien, ¿no? Agarramos para levantarlo y para poder disecarlo. También podemos utilizar el útero para agarrarlo. El útero es fuerte, ¿no? Entonces es una víscera sólida. Agarramos, lo levantamos porque tiene fuerza. Esas muelas permiten prensión adecuada, ¿no? La clinch, ¿no? Esto es la tijera laparoscópica, también denominada Metzenbaum laparoscópico, ¿no? Siempre curva, 33 centímetros, 5 milímetros, roticulado, entrada, cauterio y su mango, ¿no? Y su mango. Esto es igual, una endograsper, ¿verdad? Esta es una endograsper típica, una pinza atraumática, sin muelas, 33 centímetros, 5 milímetros de diámetro, roticulado, seguro, mango. Ahora vamos a ver los trócares. El trócar es un dispositivo que tiene dos partes, ¿no? Tiene un punzón y una camisa o funda llaman, ¿no? Esta funda normalmente mide 16 centímetros. Tiene un diafragma que permite que no se escape el CO2. Tiene una válvula para la entrada del CO2. Acá va conectado a esto. CO2 ahí está abierto, se ingresa y acá está cerrado, no ingresa nada. Entonces, esas son las partes y este es el punzón, ¿no? Que normalmente es cortante. Este es de 10 milímetros, pero también hay de 5, ¿no? Igual, tiene su punzón y tiene su camiseta o funda, 16 centímetros, tiene su diafragma, tiene su válvula, ¿no? Para el ingreso del CO2. Obviamente por el de 10 va a ir la cámara, la óptica de preferencia, ¿no? De esa manera. Y por los trócares de 5, obviamente las pinzas que hemos escrito, ¿no? Más finito. Exacto, por ahí ingresan, ¿no? Las pinzas para trabajar, ¿no? Para cortar, para disecar, para lavar, etcétera, etcétera, ¿no? Doctor, disculpe, en urología vimos el trócar, pero no con este manguito, sino de frente venía esto suelto y lo insertaban en el trócar. Claro, debe ser cistoscopio de otro tipo de dispositivo, ¿no? Ah, ya. Claro, otro tipo. Esta es otra cánula de aspiración e irrigación, pero este es tipo trompeta. Igual 5 milímetros, 33 centímetros. Tiene dos entradas, ¿no? El superior es de irrigación y el inferior es de succión o aspiración. Y tiene dos válvulas, como ven acá. El de adelante es de irrigación, cuando aplastas, irriga, sueltas, deja de irrigar, y el de atrás succiona o aspira, ¿no? Mucho más fácil, ¿verdad? No hay como otro que está delante, atrás. Pero lamentablemente solamente esto hay descartable. En cambio, estos de acá son reutilizables. Puedes esterilizarlo y volver a utilizar en otra operación, ¿no? Luego tenemos esta pinza bastante versátil que utilizamos bastante, que es el hook o gancho, ¿no? Hook o gancho, ¿no? Y creo que al inicio les comenté de que las vísceras intraabdominales, casi todas están cubiertas por un peritoneo visceral.
Entonces ese peritoneo tenemos que sacarlo, desperitonizar, y esto utilizamos el hook conectado a una fuente de calor electrocauterio de tipo monopolar. Lo malo es, ya saben, que transmite el calor a través de toda la pinza, puede quemar otras estructuras anatómicas, pero por lo demás es muy versátil, ¿no? Lo utilizamos bastante, ¿no? Trocar de 10, trocar de 5. Esto es la pinza bipolar, ¿no? La pinza bipolar, que tiene usos bastante limitados, pero no menos importantes, ¿no? La pinza bipolar es también de 5 milímetros de diámetro, 33 centímetros, tiene un mango especial, ¿no? Cuando apretamos se abre y más bien cuando soltamos se cierra, cosa que los demás todo lo contrario, ¿no? Tiene una entrada a una fuente de energía, pero lo particular es que cuando agarramos un vaso sanguíneo, lo quemamos, pero no va a transmitir el calor por toda la pinza. Entonces, es específico en una zona. exacto, es específico para un vaso sanguíneo y solamente esta parte transmite el calor, ¿no? Entonces, cosa que es distinto a los monopolares, ¿no? Esta es la pinza bipolar, Solo para vasos en este caso. solamente para vasos sanguíneos, ¿no? Limitado, por eso le digo, ¿no? Esta es la clipadora. La clipadora. Normalmente las clipadoras son de 10 milímetros, 33 centímetros, 10 milímetros. Sirve para clipar algunas estructuras, por ejemplo, un vaso más grande que no cede a esto, ¿no? Un vaso muy grande, peligroso, entonces lo clipamos. El clip es como una C, así, de un material de titanio. El material de titanio no produce reacción del cuerpo a cuerpo extraño, ¿no? Es lo que utilizan también los traumatólogos cuando ponen pues, un platín, un tornillo, que se puede quedar toda la vida en el cuerpo y no produce ningún tipo de reacción. El clip también es eso, sí, de ese material. Entonces con eso clipamos el conducto cístico, la arteria pendicular, la arteria cística, con esto lo clipamos, ¿no? Para que no sangre, ¿no? Porque hay veces con el monopolar, con el bipolar, lo podemos quemar, pero como tiene mucha presión puede vencerlo y provocar un sangrado. Es como una Kelly. Es como una Kelly. Claro, como una Kelly, pero la Kelly quema solamente. Claro. En cambio esto lo pone un clip, un dispositivo, y lo sella, y ya no produce sangrado, ¿no? La clipadora también tiene su roticulado y su mango especial, ¿no? Luego tenemos la óptica, ¿no? Nos permite ver. Claro, su función nos permite ver los diferentes sistemas con un aumento de ¿cuánto? De 20. 20. Es de 10 milímetros, 33 centímetros en un adulto promedio como nosotros. ¿Habrá de 5? Sí, en niños. ¿Habrá de mayor tamaño? Claro que sí, en cirugía bariátrica. Los super obesos, pues que más o menos el grosor de su grasa será todo esto, pues en Estados Unidos han visto esos super obesos. Entonces esto no, pues no es imposible, ¿no? Hay de 60 centímetros, que es para cirugía bariátrica, ¿no? Vean, es recto, ¿verdad? Sí. Es recto. Sí. Esta es una óptica de 0 grados. Cuando es recta, es de 0 grados. Rara vez nosotros utilizamos este tipo de óptica. Normalmente utilizamos las curvas de 30 grados, que nos permite ver abajo, arriba, al costado. Su visión es limitada. ¿No? Entonces, la óptica de 30 grados es la que utilizamos, ¿no? Tiene una entrada al cabezal del videoendoscopio y la entrada de la fibra óptica de la luz de fría, ¿no? Que ustedes ya lo han visto. ¿Esto qué es? Endografia. Es una pinza atraumática, sin dientes, 5 milímetros, 33 centímetros, Mango. reticulado, Seguro. cremallera y el mango. Otra vez trocar de 5. Estos son trócares reutilizables, descartables, ¿no? Que tienen los mismos componentes, ¿no? O sea, tiene un punzón y tiene su camiseta o funda, ¿no? 16 centímetros, la entrada, ¿no? La válvula para la entrada y el diafragma que no permite que se escape el CO2, ¿no? Tiene las mismas partes, ¿no? Trocar de 5, trocar de 10. Esto es otra vez un
Grasper, ¿no? Atraumática. Atraumática, ¿no? En ciertas circunstancias, para algún tipo de cirugía usamos el trocar de 12, que es esto, de 12 milímetros, ¿no? Que tiene las mismas partes, un punzón y una camiseta con su válvula que lo han roto acá, tiene un diafragma, ¿no? ¿Y dónde utilizamos de 12? Cuando utilizamos sutura mecánica, ¿no? Por ejemplo, en bariátrica ingresamos para cortar el estómago y sellarlo. Ingresan por los trócares de 12. ¿Ok? Luego tenemos esto. Bueno, esto ya hemos visto, trócar de 10. Y tenemos estas agujas. Las agujas de Verés, ¿no? Las agujas de Verés. Son retráctiles. Si ustedes lo ponen en contacto con una superficie dura, va a salir una cuchilla para perforarlo. Por eso nunca lo hagan en su mano, lo van a hacer una herida y van a sangrar. Cuando toca una superficie dura, sale una cuchilla. Por eso dice que es retráctil, ¿no? Y para eso es el preámbulo para ver acceso a la cavidad abdominal. ¿Ok? Muy bien. En cirugía laparoscópica, regularmente el paciente está en decúbito dorsal. ¿Ok? En decúbito dorsal. Por ejemplo, acá está la cabeza del paciente, acá está su pecho, su brazo derecho, su brazo izquierdo y este es su abdomen, ¿no? Piernas, ¿no? En cirugía abierta, ustedes les han enseñado que el cirujano debe estar a la derecha del paciente, ¿no? Pero regularmente en cirugía laparoscópica no, está a la izquierda del paciente. Entonces acá, el cirujano está a la izquierda del paciente, ¿no? Ese es un concepto distinto a lo que ustedes están acostumbrados, ¿no? El cirujano normalmente opera a la parte izquierda del paciente. Muy bien. Para hacer el neumoperitoneo, que es el primer paso para la cirugía laparoscópica, normalmente utilizamos la cicatriz umbilical, el ombligo. ¿Qué cosa es el ombligo? Es el remanente del cordón umbilical, ¿no? ¿Y el cordón umbilical qué contiene? Dos arterias que se comportan como venas, ¿no? Y una vena que se comporta como una arteria, ¿no? Ustedes ya lo conocen eso. Entonces, siempre hay un remanente ahí. O sea, hay un huequito bien puntiforme que hay que ubicarlo, luego vamos a hablar de eso. Porque realmente por el ombligo podemos ingresar directamente a la cavidad abdominal. Anatómicamente eso es un concepto teórico que muchas veces en la práctica se cumple. Por eso que existen las hernias umbilicales, porque ese agujerito del remanente de la vena umbilical puede ser grande o se puede distender y ser una hernia. Existen dos formas de acceder a la cavidad abdominal. Una técnica cerrada, también llamado técnica de Verés, y una técnica abierta, llamado técnica de Jasón, con H y doble S, ¿no? Jasón. Vamos a ver la técnica cerrada, que ya se utiliza poco, pero sigue siendo una herramienta cuando no se puede la técnica abierta, ¿no? La técnica cerrada, como su nombre lo indica, es a ciegas, no vemos nada, ¿no? ¿Cómo hacemos? Entonces el cirujano principal que está a la izquierda ubica el ombligo. Le pide a la instrumentista, por favor, bisturí. A nivel del ombligo se hace un corte de 1 centímetro, que es el tamaño del trócar que vamos a meter luego. La cámara, pensando más adelante, 1 centímetro se hace un cortecito, 10 milímetros, que es lo mismo, ¿no? Hacemos un cortecito de 10 milímetros, con una Kelly agarramos un labio, que lo va a agarrar el cirujano ayudante, y con otra Kelly lo agarro yo. Hemos abierto la piel. Y con nuestra aguja de Verés levantamos y metemos la aguja a ciegas. A ciegas. La técnica dice que debemos sentir tic, tic, 2 clics para llegar a la cavidad abdominal. ¿Cuáles son esos 2 clics? O sea, cuando ustedes saben que cuando llega a una superficie dura, sale el cuchillito, un clic. Otra superficie dura, el segundo clic. ¿Cuáles son esos 2 clics? La aponeurosis anterior y el peritoneo. En el ombligo no hay aponeurosis anterior ni posterior, porque se unen los dos, ¿no? El estuche lo recto tiene una aponeurosis anterior y posterior, pero en la parte media, en la línea blanca, se unen.
Entonces, se siente el primer clic, lo sentimos porque no lo vemos, que es la perforación. Ah, esto es la aponeurosis. Y después, el segundo clic es el peritoneo. Teóricamente ya estamos en la cavidad abdominal, o sea, entre el peritoneo parietal y el peritoneo visceral. ¿Cómo comprobamos que realmente estamos? Le pedimos a la enfermera, por favor, licenciada, una jeringa de 20 con cloruro, con suero salino. Entonces te entregan y por acá lo insuflas con la jeringuita. Si pasa suavecito, es que estamos en cavidad abdominal. Pero si con la jeringa no entra el agua, Todavía aún no hemos no. llegado. son por dos causas. Uno, que no hemos llegado o que ya perforamos un intestino. También. Son dos motivos. ¿Ok? Entonces, pues, regularmente, por eso es el peligro de este tipo a ciegas, ¿no? A ciegas. Entonces ya la mayoría de las veces, ya sí pasa bien, ya listo. ¿Qué hacemos? Ya estamos en la cavidad, le decimos, hacemos neumoperitoneo, pues, ¿no? Entonces, Primer paso. le decimos, por favor, licenciada, lance el neumoperitoneo. ¿Hasta cuánto? Hasta 25. 15. Hasta 15 nada más, en adultos. adultos. 12 12 Y niños. 12. Entonces empezamos, vemos que está 1, 2, y el abdomen empiezan a levantarse. 3, 4, hasta 15. Más de 15 no va a ir porque nosotros le hemos graduado que sea hasta 15. Le hemos dicho que sea hasta 15. Porque el aparatito llega hasta 25, como lo ha dicho la compañera. Entonces llegó a 15. Muy bien, ¿qué hago? Saco mi aguja de Verés, ya está mi neumo. Entonces el siguiente paso es trocar de 10 por donde va a ir la cámara. Entonces, ¿Y si entra? porque he hecho un nuevamente. corte de 10 centímetros. Tiene que entrar. Y además tiene La La presión. aguja. el la aguja. punzón que va a abrir. Y lo hago sin miedo. ¿Por qué sin miedo? ¿Y no hay ¿No hay riesgo miedo de a perforación? perforación? Porque ya ingresé. Porque ya hice un Claro, espacio. claro, por el Ya hice un neumoperitoneo. espacio mínimo de 10 centímetros entre la pared Por eso y necesita las la vísceras. Sí, parietal y visceral. O sea, ya no hay peligro, entonces entro con tranquilidad. Pues, ¿no? Tranquilidad, saco mi punzón, sí. Una consulta, usted cuando saca la hoja de ver está cubriendo el Claro, estoy Con cubriendo el banderita. hueco Ah, ya. para que no se vaya el CO2. Claro. Porque ya les he dicho que es bien difusible, Difusible. rápidamente se pierde. Entonces aprieto Y luego se el aguijón coloca el y trocar. pongo el trocar, ¿no? Queda- Después pongo otra vez mi CO2, porque mi CO2 se absorbe rápido, se pierde rápido. Entonces el CO2 me está insuflando. Otra vez. Y ¿Qué eso- hago después? Pongo mi cámara. cámara. Entonces veo todo Claro, y se ve. mi triángulo de calor que han escrito. Entonces lo veo todo en la pantalla y todos los demás trócares ya lo veo porque estoy alumbrando con esto. Claro. Todo lo veo ya mirándolo. Todo ya entra a visión directa. Todo entra a visión directa. Esa es la técnica cerrada. Cerrada. ¿Ok? La técnica cerrada. ¿Cómo es la técnica abierta? Teóricamente es más sencilla, que es la que utilizamos usualmente la mayoría de los cirujanos, cuando se pueda, ¿no? Normalmente casi más del 90% sí se puede, ¿no? ¿Cómo es la técnica cerrada? Digo abierta. Hacemos un corte de 1 centímetro igual en el ombligo, agarramos el labio derecho, el labio izquierdo, y ahí viene la anatomía, ¿no? Tratamos de ubicar el remanente de la vena umbilical, ¿no? De la vena umbilical. ¿Y cómo lo sospechamos? ¿Cómo lo podemos ver? Porque hay una grasita amarillita. Ese es el lugar donde está saliendo esa grasita. Ahí está el remanente de la vena umbilical que nos va a comunicar con la cavidad abdominal. Debajo de eso ya está la cavidad abdominal. Y ya no hay aponeurosis, no hay peritoneo que se nos interponga. De frente nos llega la cavidad abdominal. Entonces ubicamos la grasa amarillita, le pedimos una Kelly, que es Roma. La Kelly, si ustedes han visto, no es puntiaguda ni nada por el estilo, es Roma. Ubicamos, metemos y ¡clic! Ya estamos en cavidad. Entonces Abrimos. lo abrimos y metemos nuestro trocar, pero sin punzón.
este es romo, no va a perforar nada. Ingresamos, ya estamos en cavidad. Ponemos... Doctor, disculpa. Sí. Para ingresar al trocar es hasta esa distancia o hasta el fondo, hasta que tocar. No, normalmente hasta la mitad es. Ah, ya. De ahí podemos ingresar más o menos. Hay veces, como es bien flaquita, tiene que ser fuera porque si no está muy cerca al órgano. O si es muy grande, entonces tienes que meter Un poco más. más. Ah, Un ok. poco más. Va dependiendo de la constitución de la persona. Ya. Entonces pones el neuroperitoneo y abre. Eso. Y ahí Nuevamente. metes la cámara. La cámara. Mucho más sencillo. Claro. Sí. ¿En quiénes no podemos utilizar esto? En los obesos. Es bien difícil porque su ombligo Grasa. está Grasa que metido tiene. abajo. Ni vemos. No lo vemos. Y ellos que tienen tanta grasa que su grasa amarillita está mezclado con todo. Claro. Es imposible verlo. En ellos sí, caballero. ¿Hasta qué grado de obesidad, doctor? Son No, mórbidos, cualquier pues. tipo de obesidad. ¿no? Todos hemos tenido dificultades en eso. Entonces, cerramos, rezando. Con mucho tino. Entonces, esos son los dos tipos de acceso, ¿no? Entonces, la otra semana le voy a tomar un examen a cada uno de ustedes, 4 preguntas, uno por uno. Ya, doctor. Una pregunta de torre, una pregunta de pinzas, una pregunta de acceso y una pregunta de teoría. ¿Qué pregunta de teoría? Lo siguiente. 1. Colelab técnica francesa. ¿Cómo es el acceso? ¿Cómo está el cirujano? ¿No? ¿Cómo está el paciente? Colelab técnica americana. ¿Colelab? Colecistectomía laparoscópica, ¿no? Colelab técnica francesa, Colelab técnica americana, Apendilab, que es apendicectomía laparoscópica, técnica española, que es lo que utilizamos todos, y hernioplastia laparoscópica, TAP, que es TAPP en mayúsculas, ¿no? La transabdominal preperitoneal, y el TEP en mayúsculas, ¿no? Totalmente extraperitoneal. Ahí me van a estudiar el triángulo de Calot, el triángulo de Doom, que es el triángulo de la muerte, el triángulo del dolor, el anillo crural y el triángulo de Hasselbalch. Esos conceptos lo tienen que memorizar. Doctor, ¿por qué va a ser un pasito Oral. oral? Ahora,